Tienes el sueño de ser un jugador profesional, pero ni siquiera sabes lo que significa ser un profesional. Si realmente quieres dedicarte a esto, entonces este curso definitivamente es para ti. Hola, mi nombre es Diego García, el psicólogo del fútbol, y desde hace muchos años me dedico a potenciar jugadores y convertirlos en unos profesionales. Y te voy a explicar por qué. Una vez tuve el sueño de jugar fútbol profesional. Ya sabes, desde los 5 años teniendo el sueño de poder lograrlo algún día. Soñaba también con jugar en algún momento en mi selección en México. A los 12 años llegó el primer momento. Estaba jugando un torneo de fuerzas básicas o de fuerzas inferiores en México, en un equipo que es los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y por primera vez los ojeadores o los scouters me invitaron a unirme a sus filas. Así que imagínate, ¿no? Yo corriendo súper contento a casa, llego con papá y con mamá y les cuento esto. A lo que mi papá responde en unas palabras y dice: hijo, aquí primero se estudia y después se juega. Y eso me congeló por completo. Me dio tanta rabia, tanto enojo, porque era como si mi papá no estuviera confiando en mi sueño. Años después descubrí que no es que no confiara, sino creo que era un miedo de que yo volara tan pequeño. En este proceso me dediqué 100% a entrenar y un año después le demostré a mi papá, lo confronté y luchando por mi sueño le dije: papá, si tú me das la oportunidad y me das el tiempo de dedicarme a esto, la voy a romper. Y si no, tú me dices qué hacer. A lo que él me respondió: mira, hagamos un trato. Si a los 18 años tú no llegas a estar afiliado a algún equipo, te dedicas a estudiar al 100%. Y bueno, mis hermanos, lamentable o afortunadamente, pues no lo logré. Llegué a los 18 años y tuve que renunciar al gran sueño. Aunque había tenido la oportunidad de pasar por una preselección mexicana sub-17, había jugado tercera división profesional en mi país y había tenido la oportunidad de jugar en una segunda división profesional, el trato había que cumplirlo como todo caballero. Así que a partir de ahí me dediqué a completar una misión. Y mi misión es que si yo no pude jugar fútbol profesional, entonces voy a ayudar a otros jugadores a ser profesionales. Y es por eso que tengo toda la información para poder ayudarte a convertirte en uno. Porque sé todos los caminos de cómo no se hace, así que el camino que queda es saber cómo sí se hace. Y bueno, después de estudiar por mucho tiempo psicología, estudiar comportamientos, actitudes, pensamientos y acciones, hábitos de jugadores, me permitieron hoy por hoy acompañar a jugadores que están ya en Liga MX. Algunos han jugado ya mundiales, como en Rusia 2018, en Qatar 2022 para la selección mexicana. Algunos otros jugadores que están en fuerzas inferiores o en fuerzas básicas en México, pero también en Estados Unidos, en Europa, como en España y en Portugal. Así que con todos estos estudios y esta investigación que me ha aventado por años, quiero compartirte algunos de los secretos que hoy por hoy han acompañado a estos jugadores y que desafortunadamente no me pudieron acompañar a mí. Así que lo primero que tienes que entender es que si tú quieres jugar fútbol profesional y tú quieres ser un profesional, necesitas aprender a separar la palabra amateur con profesional. Estarás de acuerdo conmigo que muchos de los jugadores hoy por hoy tienen el sueño de poder lograrlo, pero es que la gran mayoría de ellos solamente se quedan en el fútbol amateur. Y hoy sabemos la realidad. La verdad es que de cada 1000 jugadores, solamente 1 o 2 jugadores llegan a serlo. Si tú quieres empezar a convertirte en profesional, entonces tienes que aprender a dar el primer paso. Y el primer paso significa empezar a dejar de ser amateur y empezar a convertirte en un profesional. Porque la palabra amateur viene del latín que significa amante, es decir, alguien que hace las cosas por placer. Y si tú sigues haciendo las cosas solamente por placer, está perfecto, pero no esperes que tú vivas de eso, no esperes que alguien te pague por eso y no esperes que tú puedas trascender en el fútbol profesional solamente jugando por placer. Entonces, para poder convertirte en profesional, repito, tienes que dejar de ser esto y empezar a convertirte en un profesional. Y alguien que es profesional es alguien que profesa, también viene del latín, alguien que profesa, y alguien que profesa es alguien que declara. Alguien que declara significa alguien que dice que va a hacer algo. Y una de las cosas más importantes es que lo declare en público. No es que tengas que decirlo a todo el mundo, pero sí tienes que declararlo para ti. Decir,
Yo voy a convertirme en un futbolista profesional. Yo voy a trabajar como un futbolista profesional. Yo quiero ser un futbolista profesional. Cuando tú declaras y profesas que lo vas a realizar, entonces tendría que venir el segundo paso. El segundo paso es actuar en consecuencia y en congruencia de lo que acabas de declarar. Y yo sé que no es tan sencillo poder actuar en consecuencia de, porque eso significa compromiso, significa determinación, significa disciplina, significa constancia y sobre todo significa que vas a estar dispuesto a hacer algo diferente que los otros no hacen. Así que para que tú puedas actuar lo más en congruencia posible, te voy a enseñar una de las fórmulas que ha catapultado a muchos jugadores que he acompañado. Y esta es la fórmula de las 4 P's. La primera es potencial, la segunda es pasión, la tercera es propósito y la cuarta es precio. El trabajo de las 4 P's es una de las herramientas que te va a ayudar a descubrir si tú realmente quieres y tienes todas las herramientas para poder llegar a jugar fútbol profesional y puedas convertirte en un profesional. Lo primero que tendrías que darte cuenta es que si tienes todas las habilidades o el talento para poder lograrlo. Hay que ser muy honestos y muy transparentes con uno mismo para saber si tengo o no lo que se necesita para poder lograrlo. Y claro, una de las formas para saber si tienes el potencial o las habilidades es poder competir y medirte con otros jugadores de tu nivel, de tu edad y de tus aspectos más o menos futbolísticos para saber si tienes o no tienes las herramientas. De ahí, si estás por encima de esa norma, entonces tendrías que seguir buscando otras oportunidades en otros lugares que hoy por hoy, gracias a los medios digitales, tienes muchas oportunidades donde lograr. Y cuando hablamos de potencial, también nos referimos a no solamente el talento o las habilidades físicas o futbolísticas para poder lograrlo, sino también el potencial humano y de pensamiento que tengas para poder realizar tus sueños. Con esto lo que me refiero es que te voy a dar un ejemplo muy claro. En alguna ocasión estuve trabajando con alguno de los jugadores y me contaba que dentro de su casa muchos de ellos tenían muy malos hábitos. Hábitos como tomar alcohol, otros fumar, otros ser indisciplinado. Y el gran potencial de este jugador es que a pesar de vivir en este contexto, a pesar de vivir en todas estas circunstancias, él tenía la fuerza, la potencia para poder salir de ahí y no poder contaminarse de lo que estaba viviendo. Eso también es tener el potencial y necesitas ser honesto para saber si tienes la suficiente potencia y la suficiente fuerza para poder contrarrestar cualquier circunstancia que te pueda estar afectando externamente. Y el segundo es la pasión. La pasión nos referimos a la determinación y la convicción por lograr algo. ¿Qué quiere decir esto? Es que realmente exista un fuego interno que te mantenga encendido para lograr lo que tanto amas. Hay veces y hay ocasiones que ese fuego se va a poder minimizar, se va a querer apagar, pero realmente este fuego tiene que estar bien dirigido. Literalmente la pasión es como un fuego o una fogata que nunca se puede apagar. Aunque a veces el fuego quede de este tamaño, hay algo en ti que lo puede volver a incendiar. La pasión es la misma representación del deseo de la superación, de poder lograr algo que antes no se había alcanzado. Y una de las formas para darte cuenta que estás viviendo la pasión es la forma en cómo haces y te desempeñas dentro de cancha. Si tú quieres averiguar cómo está siendo tu pasión, podrías pedirle apoyo a gente cercana a ti y podrías preguntarle qué es lo que ve de ti, qué es lo que observa, qué es lo que se está dando cuenta cada vez que juegas, cómo juegas y si realmente te está viendo el deseo por querer lograr ser algo más. El tercer elemento es el propósito. La palabra significa poner algo por delante. Es como si algo que quisiéramos seguir. Y la única forma de que puedas conectar con un propósito, con algo de ir hacia adelante, es ir caminando para poder experimentar esto que tú tanto estás deseando. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que puedas ponerte en exposición o como decimos, que te pongas en la vitrina. Porque si tú quieres cumplir con tu propósito, tendrás que dejar el miedo de lado, tendrás que pedir oportunidades, tendrás que dejar la vergüenza, tendrás que dejar la pena, tendrás que dejar otras actitudes que no te están dejando conectar con el propósito.
Y a lo que me refiero con caminar, me refiero a que te puedas dar la oportunidad de experimentar en situaciones de juego. Es decir, que puedas pedir la oportunidad para participar en diferentes juegos, en diferentes equipos, que puedas pedir oportunidades con entrenadores, en diferentes circunstancias, que te quites la pena, la vergüenza, el miedo, porque para poder conectar con el propósito, la única forma de hacerlo es poder caminar hacia ello. Otra de las formas para que tú puedas darte cuenta si esta carrera es para ti, es cuando sientas el llamado. ¿El llamado qué significa? Es esa luz, esa llamada, ese fuego, esa voz interna que te dice, este es el camino. Lo que también le llamamos intuición. La intuición de seguir, de continuar, de que por aquí es el buen camino, es el camino que yo quiero recorrer y es el camino que deseo recorrer. Todo mi cuerpo, mi mente, mis pensamientos, mis imágenes, todo lo que vive dentro de mí me lleva hacia allá. Otra de las formas para que tú puedas vivir el propósito es que tú sientas que es una vocación. ¿Y qué significa la vocación? Significa un llamado. La definición de la vocación es el llamado es el llamado a seguir y continuar en algo. Si tú sientes que en tu cuerpo, tus pensamientos, tus imágenes, tus sensaciones, todo tu cuerpo te lleva a que ese es el camino, entonces sí es un buen camino para poder seguir y poder convertirte en profesional. En alguna ocasión un jugador de 18 años se acerca conmigo y me dice, Diego, no sé si estoy tan seguro de jugar o de seguir jugando profesional. Él ya había pasado por un proceso de sub-15, sub-17, sub-19 en selección mexicana y al llamarme me dice, Diego, es que me están ofreciendo la oportunidad de jugar en Estados Unidos a través de una beca universitaria. Eso me quedó claro que desde el momento en que le llegó otra llamada y esa otra llamada le hizo ver otra oportunidad y que la llamada de jugar fútbol profesional ya no le ardía tanto por dentro, desde ese momento me di cuenta que ese jugador estaba destinado a jugar a través de una beca universitaria. Hoy por hoy es un jugador feliz, contento, con una beca universitaria y siendo feliz en Estados Unidos, pero que definitivamente el llamado fue por otro lado. Así que una de las buenas tareas que tendrías que hacer es que si este llamado lo estás sintiendo, entonces vamos por buen camino. Y el cuarto es precio. Y no me refiero al precio económico. No me refiero a esto. Me refiero a lo que estás dispuesto a pagar emocionalmente, mentalmente, para poder lograr tu sueño. Una de las cosas que más le pasa al futbolista es la nostalgia y la forma de extrañar a su familia, a sus seres queridos, pero sobre todo la extrañeza de no compartir las experiencias con sus seres queridos. Así que si tú estás comprometido con pagar el precio de lo que se puede lograr aquí, entonces, vuelvo a repetir, vamos por buen camino. El precio también tiene que ver con la capacidad de dejar pensamientos, actitudes, hábitos, emociones a un lado que ya no te están permitiendo ser mejor que ayer. Una de las actitudes más contundentes y más determinantes dentro del jugador profesional es tener hambre de triunfo, tolerancia a la frustración, ambición, autoconfianza, positividad, el control de la energía negativa. Son algunas de las habilidades que te van a permitir ser un jugador resiliente o con la capacidad de poder resolver cualquier problemática que se te enfrente. Así que mi hermano, si tú realmente estás dispuesto a jugar y ser un futbolista profesional, tendrás que evaluar que estas 4 P's las tengas completadas y además que las tengas lo más claro posible. Así que mi hermano, si este sueño es para ti, no sé qué estás esperando, porque cuando entres a este curso te voy a ayudar a clarificar tus 4 P's y además te voy a acompañar a que puedas transformar tu mindset para poder pasar de un amateur a un profesional. Así que papi, solamente te queda darle un clic para que podamos comenzar tu sueño. Yo puedo poner todas las herramientas para que tú te conviertas en un profesional, pero la decisión depende solamente de ti. ¿Estamos o no? Porque recuerda que esta carrera no es de talento sino de persistencia. Y si estás listo para que tú puedas persistir, entonces dale clic aquí, porque juntos podemos lograr lo inimaginable.